Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que, ay. Prepárense porque nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que genera muchísima curiosidad, y digamos, también un poquito de controversia, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en especial, el supuesto secreto que la familia de Kerem ha revelado sobre Hande. Sí, lo oyeron bien. Rumores, especulaciones, chismes, todo en un solo vídeo. Y por supuesto vamos a analizarlo todo con lupa. Vamos a desglosar cada detalle, a examinar las fuentes, a ver qué hay de cierto y qué es pura invención. Si son fans de las novelas turcas, si les encantan las historias de amor y drama, y si, como yo, les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles que por favor, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y además de no perderse ninguno de nuestros vídeos, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido interesante. Así que ya saben, denle al botoncito de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el chisme. Bien, como ya les adelanté, el tema central de nuestro vídeo es la supuesta revelación de la familia de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿De dónde viene este rumor? ¿Qué se ha dicho? Vamos a empezar por el principio porque la historia es un poco más compleja de lo que se presenta a simple vista. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con un chisme que corrió como la pólvora en redes sociales y en algunos medios de comunicación, especialmente aquellos especializados en el mundo del espectáculo turco. La base de este rumor es que la familia de Kerem, especialmente su madre, no estaría muy contenta con la relación de Hande y Kerem, y que en privado, habrían hecho algunas declaraciones que no dejan a Hande muy bien parada. Pero, ¿cómo y dónde surgió esta información? Los rumores se propagaron a través de diversos canales. Inicialmente algunas cuentas de chismes en redes sociales, con frecuencia alimentadas por fuentes anónimas dentro de círculos cercanos a las celebridades, comenzaron a insinuar tensiones entre la familia de Kerem y Hande. Estas cuentas con frecuencia anónimas, suelen tener seguidores ávidos de noticias jugosas y exclusivas. Sus publicaciones, a menudo vagas y con un lenguaje que invita a la especulación, generaron un efecto dominó. A partir de ahí el rumor fue recogido por algunos medios de comunicación turcos, tanto en línea como en prensa escrita. Es importante destacar que en muchos casos, estos medios no cuentan con fuentes directas ni verificadas de la información. En lugar de eso, basan sus artículos en las especulaciones de las redes sociales y en el dicen que. Este tipo de periodismo, aunque popular, a menudo carece de la rigurosidad necesaria para garantizar la veracidad de la información. ¿Qué tipo de declaraciones se atribuyen a la familia de Kerem? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia y las fuentes se vuelven más difusas, como mencioné antes. Se habla de que la familia de Kerem consideraría que Hande es demasiado, digamos, dependiente de la fama y el éxito, y que no estaría interesada en una relación seria a largo plazo, sino en seguir impulsando su carrera. También se menciona que no estarían de acuerdo con ciertas actitudes de Hande, como su forma de vestir, sus amistades o, incluso, sus supuestos coqueteos con otras personas. Es importante y lo recalco nuevamente que todo esto son rumores. No hay declaraciones oficiales, no hay pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. Lo que tenemos son especulaciones basadas en filtraciones, en elucubraciones y en el típico dicen que. La naturaleza de estos rumores es altamente sugestiva y tiende a alimentar la curiosidad del público. Se juegan con elementos como la envidia, la competencia profesional y la imagen pública de las celebridades para generar interés. Uno de los puntos más importantes a analizar es la supuesta preocupación de la familia de Kerem por la carrera de Hande. En un entorno tan competitivo como el mundo del espectáculo, es común que se generen tensiones y rivalidades, tanto reales como percibidas. La supuesta idea de que Hande prioriza su éxito profesional sobre la relación sentimental puede basarse en la percepción de que la actriz ha asumido diversos proyectos y compromisos laborales, lo cual reduce el tiempo que puede dedicar a su vida personal. Sin embargo, es esencial recordar que esto es una especulación, y que cada persona tiene derecho a sus prioridades y a su forma de vivir su vida. Otro aspecto clave son los supuestos desacuerdos con la forma de V.
Estir, las amistades y los supuestos coqueteos de Ande. Estas afirmaciones sugieren una posible incompatibilidad de valores o estilos de vida entre Ande y la familia de Kerem. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene su propio estilo de vida y que las diferencias en gustos y preferencias son normales en cualquier relación social. Además, la privacidad de las relaciones interpersonales de cada individuo debe ser respetada. La falta de pruebas concretas es el principal problema de estos rumores. La ausencia de declaraciones oficiales y de evidencia verificable obliga a que los espectadores y lectores interpreten la información, lo cual puede llevar a malentendidos y a la propagación de información incorrecta. Sin embargo, el hecho de que el rumor haya corrido tanto, y de que se haya extendido por tantos medios, nos da una idea de la curiosidad y el interés que genera esta pareja. La combinación de fama, belleza y éxito profesional de Ande y Kerem los convierte en un blanco perfecto para los rumores y las especulaciones. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, contrastarla con lo que sabemos sobre la personalidad de Kerem y Ande y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Primero, recordemos que la relación entre Kerem y Ande fue, y sigue siendo, muy mediática. Se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional, y su romance traspasó la pantalla. Desde el principio fueron el centro de atención de los paparazzi, de los medios de comunicación y, por supuesto, de sus millones de fans. La intensidad de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una legión de seguidores que se sintieron atraídos por la química entre ambos actores. Esto significa que, como figuras públicas, su vida privada está constantemente expuesta. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra es analizada, interpretada y a veces exagerada. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al espectáculo, suelen magnificar cada detalle de la vida de las celebridades, lo que puede distorsionar la realidad. Además, el hecho de que ambos sean actores exitosos con carreras muy demandantes, hace que sea aún más difícil mantener una relación estable. La agenda apretada, los viajes y las largas horas de trabajo pueden ser un desafío para cualquier pareja. En cuanto a la supuesta opinión de la familia de Kerem, es importante recordar que la relación con la familia política es un tema delicado en cualquier pareja. Es normal que los padres, hermanos, tíos, tengan sus propias opiniones sobre la persona con la que su familiar está saliendo, y que quieran lo mejor para él o ella. La dinámica familiar, las expectativas y las diferencias culturales pueden influir en la forma en que se percibe a la pareja. En este caso, es posible que la familia de Kerem haya tenido ciertas reservas sobre la relación. Quizás no estén de acuerdo con ciertas actitudes de Ande, o tal vez simplemente les preocupe el impacto de la fama en la relación. Las preocupaciones de la familia pueden ser variadas, desde el bienestar emocional de su familiar hasta el temor de que la relación afecte negativamente su carrera. Pero, ¿hasta qué punto estas reservas son reales y hasta qué punto son producto de la especulación? Es crucial diferenciar entre las preocupaciones legítimas y las especulaciones malintencionadas. Por otro lado, es importante destacar que tanto Kerem como Ande son personas muy profesionales y reservadas. Han mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos y han evitado pronunciarse sobre los rumores que han circulado. La discreción de Kerem y Ande ha sido una constante a lo largo de su relación. Han evitado dar declaraciones polémicas, lo que ha dificultado que los medios puedan obtener información directa sobre sus vidas privadas. Esta estrategia, aunque respetable, ha alimentado la curiosidad y las especulaciones. En resumen, lo que sabemos con certeza es que existe un rumor sobre una supuesta revelación de la familia de Kerem sobre Ande, que se basa en una serie de especulaciones sobre su personalidad, sus actitudes y sus intenciones. Lo que no sabemos y probablemente nunca sabremos, es qué hay de cierto en todo esto. La falta de información verificada nos impide formar una opinión definitiva sobre la situación. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En mi opinión, creo que es importante ser cautelosos y no tomar los rumores como verdades absolutas. Es posible que la familia de Kerem tenga ciertas reservas, pero también es posible que el rumor esté exagerado o incluso sea falso. La prudencia y el escepticismo son herramientas esenciales para analizar este tipo de información. Lo más importante es recordar que Kerem y Ande son dos personas adultas, que tienen derecho a vivir su vida privada como mejor les parezca, y que debemos respetar su intimidad. La privacidad es un derecho fundamental, y es crucial que lo respetemos, incluso en el caso de las celebridades.
Es cierto que como fans nos encanta saberlo todo sobre nuestros ídolos, pero también es importante ser conscientes de los límites y no caer en el morbo y la especulación. La línea entre el interés legítimo y el sensacionalismo es delgada. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Pues, como siempre, el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo el centro de atención de los medios de comunicación y de sus fans, y que su relación seguirá generando muchísima curiosidad. La atención mediática y el interés del público son inherentes a la fama, y Kerem y Hande tendrán que lidiar con ellos, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre los supuestos secretos de la familia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible y en el sentido común. En resumen, hemos hablado sobre los rumores que circulan sobre la familia de Kerem y su supuesta opinión sobre Hande. Hemos analizado las fuentes, hemos evaluado las pruebas y hemos tratado de sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, hemos recordado la importancia de ser cautelosos con los rumores y de respetar la privacidad de nuestros ídolos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito de este tipo de canales. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.